pues ya hemos hablado que forma parte del sistema nervioso central, ¿no? Y que se origina a partir del neuroporo posterior, ¿sí? Ella pues se continúa encefálicamente con la médula oblonga o bulbo raquídeo, ¿sí? La médula espinal va a estar protegida por la columna vertebral y por las cubiertas meningias, ¿no? 8 vértebras, digo, 7 vértebras, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 sacras, 4 coxígeas, que hacen 33 vértebras, que van a estar protegiendo los 31 segmentos medulares, ¿sí? Estos segmentos medulares son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo, ¿no? Recordemos igual que la médula no abarca la totalidad de la columna, ¿sí? Que el borde inferior de la médula se encuentra en el borde superior de L2, ¿sí? Y a este borde inferior de la médula se le conoce como cono medular. Y que lo que se extiende hacia el resto de la columna lumbar, entonces es la caudequina o cola de caballo, que más que todo son raíces nerviosas que van a estar yendo pues hacia principalmente los miembros inferiores formando el plexo lumbosacro principalmente. ¿Okay? De la pía madre es importante saber que hay un ligamento que se llama ligamento dentado, el cual se extiende hacia la dura madre para darle soporte a la médula espinal. ¿Okay? La médula en sí va también a estar formada por sustancia gris y sustancia blanca. ¿Ok? La sustancia gris va a estar en el medio de la médula haciendo una forma de H o de mariposa y va a estar organizada en forma de astas. La sustancia blanca se encuentra en la periferia y va a estar organizada en forma de cordones. ¿Ok? Anatómicamente tenemos en la médula una fisura media anterior bien pronunciada, una fisura media posterior menos pronunciada. ¿Okay? También hay una fisura anterolateral por donde sale la raíz anterior del nervio periférico y una fisura posterolateral por donde penetra la raíz sensitiva del nervio periférico. ¿Okay? La sustancia blanca comprendida entre la fisura media anterior y la fisura anterolateral se conoce como cordón anterior. La sustancia blanca que se encuentra entre la fisura anterolateral y la fisura posterolateral se conoce como cordón lateral. Y la sustancia blanca que se encuentra entre la fisura posterolateral y la fisura media posterior, entonces se conoce como cordón posterior. En los segmentos cervicales, este cordón está dividido por un tabique intermedio lateral. Este tabique intermedio lateral me divide al cordón posterior en los segmentos cervicales en una porción más interna o medial que se denomina gracilis y una porción más externa o lateral que se denomina cuneata o cuneiforme. ¿Sí? La porción gracilis lleva la información que tiene que ver con los miembros inferiores y la porción cuneata lleva la información que tiene que ver con los miembros superiores. Con respecto a la sustancia gris, pues, como dije, está dividida en astas. Tenemos un asta posterior, un asta anterior, y en los segmentos torácicos tenemos una asta intermedio lateral, ¿sí? Esta asta intermedio lateral es importante porque esta asta es donde nace la neurona preganglionar del sistema nervioso simpático, que se encuentra principalmente en los segmentos torácicos. Por eso el asta intermedio lateral es propia de los segmentos medulares torácicos. ¿Ok? Citoarquitectónicamente, estas astas pueden dividirse en láminas de Rexet. ¿Ok? Por lo tanto, en el asta posterior tenemos de la lámina Rexet 1 a la 6.
Láminas de Rexed de la 7 a la 8 son de zona intermedia. La lámina de Rexed 9 se encuentra en el asta anterior de la médula, ¿sí? Y la lámina 10 entonces se encuentra en la porción intermedia que comunica a las astas izquierdas con las astas derechas. La asta anterior tiene función motora. De allí que en la lámina 9 de Rexed es donde se encuentre la neurona motora inferior de la corticoespinal, que ya vamos a ver dentro de un rato. Mientras que las astas posteriores tienen función sensitiva. ¿Okay? Y vamos a ver cómo pues, los fases sensitivos tienen alguna relación con esta asta posterior. La mayor parte de los nervios periféricos, ¿sí?, que nacen de los segmentos medulares, ¿sí? Cada segmento medular me va a dar un nervio. Existen 8 segmentos medulares cervicales, pues hay 8 nervios raquídeos cervicales. La mayor parte de los nervios raquídeos o espinales son nervios mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una raíz motora y tienen una raíz sensitiva, ¿sí? Como dije hace un rato, la raíz motora sale de la médula a través de la fisura anterolateral y la raíz sensitiva penetra a la médula a través de la fisura posterolateral, ¿sí? Estas raíces, tanto la posterior sensitiva como la anterior motora, se unen para entonces formar el nervio periférico. Con respecto a los haces, existen haces descendentes, o sea que vienen desde el cerebro hacia la médula, o haces ascendentes, o sea que van de la médula hacia el cerebro, ¿sí? El principal haz descendente que existe es el haz córtico-espinal, ¿sí? De la corteza hacia la médula espinal, por eso se llama así, córtico-espinal. Este haz tiene función motora, ¿sí? Es el encargado, pues, del movimiento de las extremidades, ¿sí? Históricamente, este haz ha sido descrito como que tiene 2 neuronas, ¿sí? Una neurona que nace en la corteza cerebral, ¿sí?, y nace en el giro precentral, que es la corteza motora Brodmann principalmente, aunque hay algunas fibras que nacen en la corteza sensitiva primaria, en el giro postcentral, área 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿sí? Y la otra neurona, o sea, la segunda neurona, nace en el asta anterior de la médula, ¿sí? Se ha descrito así como que tiene 2 neuronas para su fácil comprensión, pero lo cierto es que existen varias interneuronas en el camino, pero para fenómenos prácticos es mejor explicarlo de esta forma, de que tiene 2 neuronas, ¿sí? Este haz es un haz cruzado. ¿Qué quiere decir esto? Que las fibras que nacen en la corteza cerebral derecha terminan en las extremidades izquierdas, ¿sí? Este haz que nace en el giro precentral desciende por el brazo posterior de la cápsula interna, sigue por el pedúnculo mesencefálico, sigue por la parte anterior del puente y llega a la parte anterior del bulbo raquídeo. En esta parte anterior del bulbo raquídeo existe una estructura que se llama pirámide, y es en esta pirámide donde la mayor parte de este haz se decusa, o sea que se hace del lado contrario, ¿sí? Para viajar hacia los segmentos medulares, ya sea los segmentos medulares cervicales, viaja hacia los miembros superiores, o los segmentos medulares lumbares si viaja hacia los miembros inferiores, ¿sí? El 85% de las fibras de este haz córtico-espinal se decusan en la pirámide, ¿sí? Hay un 12% de las fibras que no se decusan en la pirámide, sino que se decusan en el segmento medular. Y hay un 3% de las fibras que no se decusan nunca, sino que son ipsilaterales, ¿ok? Pero este no tiene significancia clínica, por lo tanto, el haz córtico-espinal es un haz cruzado, ¿sí? Profesor, disculpe, Adelante.
¿A qué se refiere con decusa? Decusarse es que se hace al otro lado. Lo que viene por el lado derecho, luego se pasa al lado izquierdo, y lo que viene por el lado izquierdo se pasa al lado derecho. Y la decusación de este A se hace en la pirámide vulvar, que es la parte anterior del bulbo raquídeo. ¿Me expliqué? Ok, sí, se explicó. Usted dijo que el principal haz descendente es el cortioespinal, ¿cierto? Córtico espinal, así es. Corticoespinal. Ok. Exacto. Profe, también le quería comentar que si podría aumentar el tamaño de la diapositiva. Es que yo la estoy viendo aquí chiquitita. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. Sí. Ajá, bien. Entonces, en resumen, dos neuronas, ¿sí? Neurona motora superior nace en la corteza, neurona motora inferior nace en la médula. Es decusado porque se decusa en la pirámide, ¿sí? Las fibras que nacen de la corteza cerebral derecha terminan en la médula del lado izquierdo, ¿sí? Porque se decusaron en la parte anterior del bulbo raquídeo en una estructura que se llama pirámide, ¿sí? Bien. Existen otros haces descendentes, ¿sí? Y que principalmente tienen función pues motora, ¿sí? El haz rubroespinal, el haz vestíbuloespinal, entre otros, ¿no? Que median reflejos en flexión y extensión respectivamente. Pero hacemos énfasis en el haz corticoespinal porque es el haz que tiene que ver con el movimiento voluntario, ¿sí? Por eso, pues, principalmente hacemos énfasis en este haz corticoespinal. Con respecto a los haces ascendentes, ¿sí? Que tienen función sensitiva, ¿sí? Vamos a ver principalmente al haz espinotalámico lateral y al haz de los cordones posteriores, ¿ok? El haz espinotalámico lateral es el que lleva la modalidad sensitiva de dolor y temperatura, ¿ok? Este haz, igual que el anterior, no igual que el anterior, porque el anterior tiene dos neuronas, pero como comenté, eso es algo práctico para la explicación, porque existen interneuronas en el camino. Bueno,
Este ha sido descrito como que tiene 3 neuronas, ¿sí? Pero pues también existen otras interneuronas en el campo, ¿sí? La primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Esta neurona que percibe dolor y temperatura penetra en el asta posterior de la médula. En este asta posterior de la médula, en la lámina 1 y 2 de Rexet, se encuentra el cuerpo de la segunda neurona. Entonces esta segunda neurona se decusa, ¿sí? Entonces se hace al lado contrario, ¿sí? Y asciende por el cordón lateral hasta llegar al tálamo. En el tálamo, al núcleo ventral posterolateral del tálamo. En el núcleo ventral posterolateral del tálamo, entonces se encuentra la tercera neurona. Y esta tercera neurona asciende por el brazo anterior de la cápsula interna hasta llegar a la corteza sensitiva primaria, que esta se encuentra en el giro postcentral, que está en el lóbulo parietal, y que esta se denomina área 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿sí? Entonces este es un haz también decusado, que se decusa en el segmento medular, ¿sí? Y que lleva pues información de dolor y temperatura. El otro haz es el haz de los cordones posteriores, ¿sí? Este haz de los cordones posteriores lleva otras modalidades sensitivas, ¿sí? Tacto fino, propiocepción, discriminación de 2 puntos, vibración, palestesias, ¿sí? Igual que el anterior, también ha sido descrito como que tiene 3 neuronas. La primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, igualito que el anterior, pero esta, en vez de penetrar en el asta posterior de la médula, penetra al cordón posterior de la médula y asciende por el cordón posterior de la médula hasta llegar a la porción posterior del bulbo raquídeo. En la porción posterior del bulbo raquídeo existen unas estructuras que se denominan tubérculos gracilis y cuneatus. En este tubérculo gracilis y cuneatus se encuentra el cuerpo de la segunda neurona. Esta segunda neurona entonces se decusa, o sea, entonces se hace hacia el otro lado, ¿sí? Formando un fascículo que se denomina lemnisco medio y viaja hacia el tálamo, al núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde se encuentra la tercera neurona, que luego asciende por el brazo anterior de la cápsula interna para llegar al giro postcentral, que es el área sensitiva primaria, ¿sí? Entonces, fíjense que este también es decusado, también tiene 3 neuronas, ¿sí? Pero la posición de la segunda neurona es diferente y el sitio de la decusación también es diferente. Para el espinotalámico lateral, que lleva dolor y temperatura, la segunda neurona se encuentra en el asta posterior de la médula y la decusación se realiza en el segmento medular. Mientras que en el haz de los cordones posteriores, que lleva tacto fino, discriminación de 2 puntos, propiocepción, etc., la segunda neurona se encuentra en el tubérculo gracilis y cuneatus, que está en la porción posterior del bulbo raquídeo. Y la decusación se hace acá, en la porción posterior del bulbo raquídeo, ¿sí? Y vemos cómo pues, el bulbo raquídeo se convierte como en el sitio de las decusaciones, ¿sí? Dijimos que en la parte anterior del bulbo raquídeo se encuentran unas estructuras que se llaman pirámides y allí se da la decusación motor, que es el haz córtico-espinal. Mientras que entonces en la porción posterior del bulbo raquídeo, en el tubérculo gracilis y cuneatus, es donde se da la decusación sensitiva de las de los cordones posteriores. ¿Bien? Adelante. Yo se las voy a enviar, Esa diapositiva tienen un audio y tienen una señalización, la mayor parte de ellas. Yo se las voy a enviar para que la tengan. Existen otros haces ascendentes, ¿sí? Este cuadrito tiene que ver con los otros haces ascendentes, pero los que acabamos de mencionar pues son los principales, ¿no? Existe un haz que también se llama espino cerebeloso, ¿sí? O sea, que va de la médula al cerebelo. Este haz espino cerebeloso es el que lleva la información principalmente del uso neuromuscular y órgano tendinoso de Golgi para el mantenimiento del tono muscular y también para la propiocepción, que la propiocepción es el conocimiento de dónde se encuentran nuestras articulaciones, ¿no? Entonces, este otro haz pues, espino cerebeloso también es importante, que lleva esta información. ¿Okay?
No sé si tienen alguna pregunta, pues este es un tema que tienen que revisar y revisar para poder comprender pues esto de las neuronas, dónde se decusa, ¿sí? Y luego pues poder comprender cómo una lesión en la médula puede producir pues tal o cual significancia clínica. ¿Me expliqué? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado? Bien, si no hay preguntas, entonces continuamos el próximo miércoles. El próximo miércoles hablaremos entonces de tallo encefálico y de cerebelo. Pasen buenos días. Ok, profe, chao.